Hola, muy buenas tardes para todos. Un gusto nuevamente estar en estas sesiones. Hoy, como siempre, les digo a ustedes con una persona súper especial que nos está acompañando, pero para mí es doblemente especial, porque pues además de toda esa experiencia que tiene Jimena para contarnos de un tema muy interesante que son redes colaborativas, Jimena también es mi esposa y entonces pues es un reto muy bonito el estar hoy contigo aquí en esta entrevista, Jimena, y gracias por acompañarnos. No, muchas gracias. Imagínate, me siento rara porque pues hemos trabajado mucho. Además, esta es una tremenda red colaborativa que tenemos tú y yo como empresarios, como colegas, como compañeros de vida. Entonces es un lujo poder estar acá, pero lo nuevo es que nunca me has entrevistado. En estos 34 años de casados y es la primera vez que me haces una entrevista, entonces me siento doblemente agradecida y honrada. La primera entrevista fue para el matrimonio y pasaste y aquí estamos, Sí, 34 años después. la Qué que bueno. pasamos, vamos Sí, pasando. vamos pasando la prueba. Muy bien. Muchas gracias, Sí. Jimena. En verdad, muy contento de que estés con nosotros. Quiero agradecerle a todas las personas que nos están viendo en los distintos países donde se transmiten estas sesiones, a las personas que nos están viendo en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Colombia, Centroamérica, México, Estados Unidos, que nos están España. viendo, España también, sí, Mm. señor. Muchas gracias por esa compañía que hacen. Esperamos que este sea una entrevista muy interesante y pues quiero presentarles a Jimena Fajardo. Es la primera vez que no voy a tener que leer el currículum de todos esos invitados que tenemos, que es muy grande, y me corregirá si me traiciona el olvido. Pero bueno, presentarles a Jimena. Jimena Fajardo es de profesión abogado, profesión que ejerció en sus primeros años, pero después, por temas del destino, entró a toda esta parte de la gestión del talento y se forma en todos los procesos de gestión del talento en distintas técnicas y herramientas para ese momento. Hablamos del año 2000 y después ingresas al mundo del coaching, te certificas con IPEC, una escuela americana, estadounidense, en la cual obtienes ese título y después de eso has venido formándote en distintas herramientas y en distintos procesos como design thinking, como también el tema de agilismo y en design thinking, si no estoy mal, lo haces también con MIT, donde recibes esa graduación y has podido trabajar y desarrollar un tema importante que hoy, si bien es cierto, representa un nuevo término, es un tema que venimos conociendo desde la American Call desde hace rato, que son las relaciones colaborativas. Ujú. Jimena hoy nos va a contar de esa experiencia. Jimena, pues además de eso, es una persona que desde su punto de desarrollo ha sido una persona promotora del crecimiento de las organizaciones, de los líderes, apoyando organizaciones a nivel regional, empresas de nombres muy reconocidos a nivel de América Latina y los Estados Unidos. Pues muy bienvenida, Jimena. No sé si hago la presentación. ¿Hay algo que sobre redes colaborativas quieras comentar en particular que también te haya traído a esa parte de formación? Bueno, nada se te escapa, el colmo que se te escapará algo. Bueno, mira, para mí el tema de redes colaborativas es un concepto y una acción tremendamente ganadora porque finalmente lo que el mundo y el entorno nos está pidiendo es que seamos una gran red, que aprendamos a utilizar la inteligencia colectiva para propósitos comunes, propósitos superiores a nosotros mismos, para proyectos empresariales, proyectos de equipo, proyectos de familia. Y, y creo el ser humano por su propia naturaleza es gregario. Y si nosotros no inspiramos el trabajo colaborativo, el trabajar solos lo hace muy difícil, perdón. Y creo que ese ha sido parte de nuestro gran logro en muchos de los procesos que trabajamos al interior de las organizaciones, como programas de evolución de cultura, con la metodología hasta que creamos de los diálogos circulares, que es una red tremendamente colaborativa, con un proyecto que estoy llevando a cabo con 5 master coaches muy reconocidas, donde todos son más competencia
y dirías, y es una red colaborativa. Entonces, hay distintos tipos de redes colaborativas que nos ayudan a poder evolucionar de manera eficaz y a entrar en estas dinámicas eficaces de crecimiento que requieren poner en valor nuestra mejor versión al servicio de un propósito superior a nosotros mismos y que contribuya a una organización, a un equipo, a la sociedad en general. Ahí me gustaría hacerte una pregunta y es entender qué está aportando en la actualidad ese trabajo de redes colaborativas que tal vez no se hacía antes. ¿Cuál es la diferencia que tú encuentras en eso? A ver, mira, quiero diferenciar entre relaciones colaborativas, que también pueden estar las redes Ujú. colaborativas, Sí. y las herramientas colaborativas de trabajo. Finalmente, una relación colaborativa eh, se trata de personas que están construyendo y que están contribuyendo hacia un propósito, hacia un objetivo que se están planteando cualquiera que sea. Y cuando hablamos de seres humanos y cuando hablamos de personas, pues lo hablamos en toda su condición humana, desde sus creencias, sus supuestos, su propia identidad, sus vulnerabilidades, el quién eres como persona en tu ser personal y cómo pones eso al servicio de un equipo. Y ahí está el gran reto, porque cuando trabajamos con seres humanos, pues todos tenemos diferentes perspectivas y lo interesante de una red colaborativa es que tú aprendas a trabajar con esas diferentes perspectivas, porque eso es lo que la enriquece finalmente, porque si en una red colaborativa o en una relación colaborativa estamos los mismos y muy parecidos, pues desde qué perspectiva distinta podemos construir. La magia de esto es que logremos esas relaciones colaborativas basadas en el respeto, y el respeto se basa en entender tus diferencias, en no juzgarte, en aprovechar esas diferencias para que generemos un espacio de empatía, de conexión y que esto nos lleve a crear posibilidades y construir sinergias. Ahora, esto no necesariamente aplica a una, o sea, una relación colaborativa es como el caso que ahorita te hablo de las hilanderas, pero puedo hacer una red colaborativa donde no necesariamente me conozco, hay ese nivel de confianza profunda, porque me une un proyecto. Entonces, imagina, cuando yo me certifiqué en el MIT en Design Thinking, pues creamos un grupo de trabajo cuyo propósito era tener un entregable al final del proyecto y teníamos que trabajar en conjunto. Es una red colaborativa donde poníamos en valor conocimiento, experiencia, ideas, etcétera. Pero la verdad, si tú me preguntas a quién conociste personalmente, nunca hicimos ese ejercicio, pero logramos el propósito. Es una red colaborativa, nos basamos en el respeto, yo no te conocía, no había ese grado profundo quizás de complicidad, etcétera, pero logramos el objetivo. Entonces, ese es un formato de red colaborativa o de relación colaborativa. Para mí sería más una red colaborativa, mientras que en el caso de las hilanderas sí puede ser una relación o si es, no puede ser, es una relación colaborativa porque tiene otros matices distintos. Ahí, entendiendo lo que nos estás planteando, encontramos que hay un concepto de red y un concepto de relación. O sea, necesariamente la red está enmarcada dentro de un proyecto como relaciones en ese proceso en que estuviste en el MIT, en el que desarrollaste una red con unas personas por una necesidad puntual que era ese programa. La relación es un paso más allá. Entiendo Claro. que no habría una vinculación por un programa, por un estudio, por un desarrollo. Explícame un poco eso, que me queda esa inquietud. No, no necesariamente. A ver, cuando hablamos de relación, hablamos yo pienso que hablamos de seres humanos que se involucran para construir algo en conjunto. Y en ese nivel de relacionamiento podemos crear una red para un proyecto como el ejemplo que te estoy poniendo en el MIT, o podemos crear una red para trabajar un proyecto social que implique una transformación social donde participan diferentes entidades de los diferentes sectores para generar un cambio social, o podemos crear una red en un equipo multifuncional al interior de una organización para lograr un producto nuevo, o podemos crear una red para lograr la evolución cultural de un Ujú, equipo de trabajo. Y sí. podemos lograr
un propósito alrededor de esto. Pero cuando yo te hablo, y aquí quiero establecer la diferencia de una relación, la palabra lo dice. Cuando hablamos de una relación, empiezo a generar conexiones. Y quizás creo yo que este es otro nivel de red colaborativa donde ya se crea, se co-crea, se construye una relación para lograr un propósito que nos estemos proponiendo, que estemos co-creando y que estemos construyendo cualquiera que sea. Eso va a depender de lo que tú quieras. Pero al final si hablamos de relación, ahí empezamos a hablar de confianza. Si hablamos de relación, empezamos a hablar de una comunicación quizás en otro nivel, ya no de información para el proyecto. Si hablamos de relación, hablamos de construir un propósito común que nos inspire a todos y que nos conecte a todos. Mientras que si yo creo una red de un equipo multifuncional para crear un producto nuevo, nos enfocamos mucho en la tarea, en el producto, en el resultado, pero no hay relación. Es una red para construir. Eso no sería trabajo en equipo, lo que estás mencionando, Sí, porque ahí es donde también es la otra pregunta que te iba a hacer, esa diferencia entre un trabajo en equipo y esa red colaborativa. Me surge esa inquietud y te la pongo ahorita. Están vinculados, pero te voy a dar una diferencia. Cuando nosotros trabajamos en una red de colaboración, la diferencia con un equipo de trabajo como tal es que en el equipo de trabajo tú tienes un líder formal, tienes unos roles, tienes unos responsables, tienes unos procesos, tienes un sistema que en alguna medida funciona, que tienes que afinar, tienes un propósito común, en fin, tienes unos objetivos compartidos comunes, que eso también funciona en la red colaborativa. Pero uno de los retos que hay en las redes colaborativas es que todos llegan con sus cargos o sus egos, pero no hay un líder formal. Por ejemplo. Entonces el liderazgo tiene que rotar y tienes que construirlo entre todos. Entonces, probablemente en una etapa, hoy el líder eres tú, pero en una siguiente etapa el líder puede ser otro. Entonces ahí tienes que ejercer mecanismos de influencia porque cuando tú trabajas en un equipo multifuncional, están muchos egos danzando ahí, donde todos quieren brillar. Y hay un tema de no hay un jerarquía, liderazgo formal, entonces ahí hay que trabajar. Presente, claro. Claro. Entonces, ahí, esa es, por ejemplo, una gran diferencia cuando hablamos de equipos líderes de alto desempeño, de alto rendimiento, donde de alguna manera ya está estructurado con lo que tienes que afinar porque nos contratan mucho en los team building o en los team coaching para trabajar a los equipos en sus áreas funcionales. Pero cuando ya salimos de esto, se convierte en una red colaborativa. Y por ejemplo, ahí tenemos que implementar un proyecto en la organización de tecnología y traemos gente de diferentes áreas, eso es una red colaborativa, entonces ahí hay que entrar a definir líderes, roles, procesos y se requieren otros mecanismos de influencia y un sistema de comunicación también muy potente porque como te digo, la danza de los egos a veces es complicada en estos ejercicios. Entonces, obviamente hay que co-crearlo y hay que construirlo. Inclusive cuando nosotros hemos trabajado y que pues, lo hemos trabajado contigo en los proyectos de evolución de cultura, cuando trabajamos por iniciativas que se requieren implementar después de haber hecho la alineación, el diagnóstico, etcétera, cuando se crean esos equipos multifuncionales por iniciativa para crear los comités de evolución de cultura o los subcomités de evolución de cultura, pues tú tienes que lograr que se consoliden como equipo y hay que co-crearlo y construirlo y hay que definir un líder y hay que definir roles, pero hay que crearlo de alguna manera. Pero dependiendo del nivel de profundidad, pues tenemos distintos tipos de redes que yo creo que esto hay que diferenciarlo muy bien. ¿Van de la mano? Sí, porque pues finalmente vas a hacer un trabajo en equipo para lograr algo y tienes que aprender a trabajar en equipo, que es el caso de las hilanderas. Nosotros, por situaciones de la vida, que somos 6 master coaches, todas además competencia, bueno, que eso es bien. Eso me parece muy bien, porque nos has hablado de las hilanderas, pero cuéntanos quiénes son, sí. ¿Qué son las hilanderas? ¿Qué es lo que están haciendo? Es un ejemplo de una relación colaborativa y te lo voy a traer, y te voy a contar la historia. En marzo del año pasado, durante la pandemia, eso fue marzo, abril, nos invitaron de la International Coach Federation en Colombia a las 6 master coaches más reconocidas para dar una charla conjunta. Y ahí facilitó la ICF
y fue bien interesante, hicimos un ejercicio bien bonito. Y ahí hubo una declaración de una de las hilanderas, de Titina Cataño, que fue la que después nos convocó, de, oiga, hay que hacer algo juntas, porque fue tan bonito el cómo conversamos entre nosotras, que nos convocó y empezamos a reunirnos sin tener un propósito claro, además todas competencia fuerte, porque todas estamos en el nivel de maestría, con los años de experiencia, muy reconocidas todas en el mercado, todas muy buenas, además de todas lindas, espero que yo también les parezca linda. Sí, yo doy fe. De verdad, todas competencia fuerte. Claro. Oye, y logramos reunirnos todos los viernes a co-crear, a construir. Al principio no sabíamos qué queríamos ni nada, pero nos reuníamos, la pasábamos buenísimo. Y ahí en el proceso, como que empezamos, en ese proceso de co-creación y construcción, como que nos fuimos organizando y dijimos, bueno, ¿qué queremos hacer juntas? Entonces empezamos a definir, dijimos, y empecemos a hilar conversaciones. ¿Pero de qué? ¿Conversaciones de qué tipo? Pues conversaciones que te impacten, que transformen vidas, que podamos contar la experiencia, que sean inspiradoras, que lleguen al corazón de todas las personas. Y ahí nacen las hilanderas. Entonces, pues esperamos, fíjate que aquí hay una red colaborativa interesante y profunda, porque empezamos a transitar ese camino donde definimos como qué queríamos hacer juntas, cuál era el propósito de esto, cómo nos íbamos a llamar, cómo nos queríamos reconocer, pero pues hubo dificultades. ¿Y cuáles fueron las dificultades? 6 mujeres, todas líderes, apasionadas. ¿Quién lidera? ¿Quién asume esto? ¿Cuáles eran los roles? ¿Quién va a hacer qué? Y eso fue todo un reto, porque ahí tuvimos nuestros altos, nuestros bajos, en algún momento pudimos decidir además que ¿no? no hay una funcionalidad, o sea, no hay una razón de ser que los vincule, o porque el proyecto es juntos, porque ganan dinero, porque no había nada. Qué interesante. Sí. Perdón que te interrumpe, pero sígueme contando porque es que me emociona ver todo eso que cuentas. Sí, y ahí se ha creado una red colaborativa de 6 personas que son competencia fuerte y que estamos co-creando y construyendo juntas con los retos, los desafíos, los altos, los picos, los valles. Y bueno, el resultado de eso es que pronto esperamos que salgan unos podcasts y empezar a construir y a co-crear juntas. Y ha sido un espacio que los viernes se han convertido en sagrados. Todos los tenemos separados de 8 a 10 y es muy raro que faltemos ya por un compromiso que tocó faltar, pero realmente estamos muy comprometidas con el proceso y aquí no estamos ganando dinero, no, es algo, es que cuando nos sentamos a conversar surge una magia increíble y es y más eso es allá, una red colaborativa, cuando más allá el de nosotras todo mismas. es más importante que el resultado individual de Exacto, cada una. Es exacto. cuando el todo, y es lo que entiendo, es que han logrado, sin tener un liderazgo o una decisión de yo gano y las invito, o en fin, cuántas cosas que nos pueden traer a veces a unirnos a otras personas, es aquí quieren crear algo juntas y estuvieron dispuestos a decir, yo dejo mi competencia al lado para sumar a un propósito, y que dices que se traduce en unos podcasts que estaremos viendo pronto. Que bueno, Así es. además que me parece espectacular porque desde ya las quiero tener invitadas. Bueno, no sé, he entrevistado de a una persona, no sé cómo será entrevistar a 6, pero me parecería espectacular poder tener esa invitación y poderlas hacer ya. De hecho, es una invitación pendiente que tengo con todas las hilanderas, ojalá no la acepten. Sí, de hecho creo que sí la aceptan, ya estamos viendo de pronto para el mes de agosto, pero sí, ha sido una aventura bonita y es una red profunda de colaboración que Claro. va superior, que es más allá inclusive de nuestras propias individualidades y nuestros propios egos. Tanto así que en algún momento en el curso de todo este proyecto a mí me pasó, y es más un tema personal, me llamaron a cotizar una propuesta y me comentaron que cuando me invitaron a participar, una de las hilanderas también estaba cotizando en ese mismo proyecto, y la verdad a mí lo que me nació decir fue, sabes que estás con la mejor, la verdad
trabájalo con ella. Claro. Y no entró el tema de competir. Ha sido tan bonita la relación que hemos construido, que fue lo que a mí, no sé si a ella les pase lo mismo, pero a mí en ese momento me nació hacer y me sentí muy bien haciéndolo, porque ya empiezas a superar, esta es una es una relación colaborativa, esa es una relación colaborativa, porque es una relación de conexión profunda, superior, nos hemos acompañado, nos hemos reído, hemos llorado, hemos compartido penas, alegrías, porque todas hemos tenido momentos difíciles durante la pandemia y ha sido de verdad maravilloso. Y es como un tejido que te acobija y que te abraza, y eso es lo que logramos cuando hilamos juntas y salen cosas poderosísimas, es mágico. Oye, y en la medida que estás hablando, comienzo a hacer unas conexiones que me recuerda un poco hablando de esas diferencias que te preguntaba frente a un equipo de trabajo y la red colaborativa. Creo que hay un tema fundamental y es que pasa a segundo plano la jerarquía. O sea, finalmente la jerarquía en los equipos de trabajo sigue siendo el factor predominante porque es el jefe el que sabe, es el jefe el que tiene el conocimiento y de una u otra manera el equipo pues le pone toda y le da lo mejor de sí, pero bajo una estrategia que está enfocada en ese marco de la jerarquía, en la cual pues definitivamente el jefe lleva la directriz y podemos o no estar de acuerdo. Y creo que en la red colaborativa se va más allá, con un ingrediente adicional que es ese deseo de la actitud de superar la individualidad por un resultado más grande. Pero entonces surge una pregunta, y creo que tú lo mencionabas ahora, y te la hago, es, bueno, en un equipo de trabajo el jefe dice, es por aquí, se acabaron las discusiones y quedaron todos y les tocó, gústele a quien le guste. ¿Cómo sucede en una red colaborativa para superar las diferencias? Hay que negociar, hay que hacer acuerdos. Pero mira que eso que dices en los equipos también está cambiando, porque hoy las Claro. organizaciones están migrando a estos temas de agilidad, donde se está trabajando mucho el empoderamiento de los equipos y que aunque todavía hay muchos equipos que trabajan bajo el esquema que nos planteabas, pero sigue estando ese mito en la cabeza de algunos equipos que está evolucionando definitivamente, Sí, sí. porque pues obviamente está el control, está el poder, yo soy el jefe, tengo una investidura que me reviste como jefe y eso no se lo puedes quitar. Y obviamente cuando el jefe habla, pues es la voz más escuchada y hablan algunos miembros que por eso estamos trabajando mucho en que aprendan a observar, a preguntar, a escuchar más, a tener más estas destrezas Claro. de un líder coach. Pero en una relación colaborativa, aquí colideras y coliderar es complejo, es desafiante. Entonces ahí tienes que tener una gran dosis de empatía, de humildad también para saber reconocer cuándo entras, cuándo sales, aprender a negociar, aprender a tener conversaciones que también los equipos las deben tener, conversaciones sinceras, porque a veces sabes que por cuidarnos tanto, dejamos de cuidarnos. Y creo que lo que hace que un equipo Ahí sí evolucione, me tuviste que me explicar. perdí. Ahí me tuviste Sí. que explicar porque por A cuidarnos ver, dejamos de cuidarnos. A ver, cuéntanos sí. cómo es eso. Cuando en un equipo somos muy políticos en Ok. el cómo decimos las cosas, o en una relación colaborativa somos políticos en cómo decimos las cosas por no querer herir, por no querer incomodar, o porque de pronto no le guste, o porque, Mantener la hombre, fiesta y estar en paz. exacto. Eso, a eso me refiero cuando digo que por cuidarnos tanto, dejamos de cuidarnos, Ok. porque hay una insatisfacción interna que yo no estoy haciendo manifiesta, Ujú. y eso Claro. empieza a generar una brecha de expectativas, y cuando tú generas una brecha de expectativas, pues se va abriendo el escenario y se va dañando la relación. Entonces tú tienes Ujú. que tener conversaciones incómodas, conversaciones asertivas, empáticas, pero incómodas, para poner tus necesidades, tu mirada, tu punto de vista, lo Claro. que te gusta, lo que no te gusta, porque si no haces eso, se va dañando la relación, Y sobre además todo en que este tipo de, que no sí. es un tema aprendido, o sea, no llegamos a hacer relaciones colaborativas porque es que lo decíamos en la reunión pasada con Lina Moreno, que es que lo más difícil era el desaprender, más que aprender es Ujú, desaprender.
y es quitarnos de la mente ese modelo de dependencia, ese modelo de la jerarquía, ese modelo de a mí me hacen caso porque soy el jefe, usted haga caso y no pregunte. Creo que es un tema de desaprender. ¿Cómo hacemos para que las personas desaprendan en ese tema? ¿Cómo has llegado tú a que la gente en los equipos desaprenda? Es un proceso, todo proceso de cambio, como te decía, no podemos generalizar porque hay muchos equipos que han evolucionado y otros que pueden, cada equipo tiene como su momento, su etapa, cada organización tiene su momento, su etapa y cada relación colaborativa tiene su momento y su etapa que tú vas construyendo. El proceso de desaprendizaje es complejo, perdón, porque tienes que retarte y cuestionarte esos paradigmas que en algún momento crees que te han hecho exitoso y pues ¿por qué lo voy a cambiar si he sido exitoso? Por eso me gusta hablar más que de cambio, hablar de evolución, porque es importante traer lo que nos ha funcionado, retarlo, cuestionarlo y hacerte la pregunta en este nuevo contexto, en esta nueva realidad, ¿qué tanto me va a servir esto que me ha llevado a este éxito o qué otras cosas nuevas tengo que integrar, redireccionar o replantearme? Y eso es un trabajo de trabajar los temores, las interpretaciones, la creencia limitante, los supuestos, que yo lo he llamado tics, pero es trabajar eso. Ahí hay que generar muchas conversaciones con los equipos súper poderosas, porque mira, ¿sabes qué pasa? Que es que hablamos, conversamos de los objetivos, de los resultados, de los procesos, de las tareas y probablemente hacemos acuerdos de eso, pero los acuerdos relacionales no los hacemos. Hay que hacer acuerdos relacionales, hay que hablar de la relación, porque si no hablamos de la relación, ahí es donde se empieza a generar la brecha de expectativas. Y cuando hablamos de la relación, hay que hablar de esos diálogos internos, cuáles nos apoyan, cuáles no y cuáles tenemos que poner sobre la mesa para que la relación realmente sea colaborativa. Y esto también funciona en un equipo multifuncional. Yo hace muchos años trabajé en un proyecto muy grande con un área de innovación con los equipos multifuncionales y lo que trabajamos era cómo ayudarlos a construir la relación, porque además todos eran tremendos líderes, brillantes en conocimiento, en experiencia, en liderazgo, y todas estas estrellas maravillosas tenían que aprender a trabajar colaborativamente y hubo que trabajar todo este sistema de creencias para poder fluir, porque cuando tú no trabajas el sistema de creencias se vuelve una fuerza restrictiva. Es como si tú quisieras brincar hacia arriba y alguien te frena y te jala hacia abajo, eso es una creencia limitante. Entonces, ¿cómo conviertes eso en creencias posibilitantes para el equipo de cara a los contextos actuales que se están viviendo? Y tiene que Y así se desarrollarse, trabaja. y tiene que desarrollarse en un contexto de crecimiento en conjunto. O sea, Así no, es. no podríamos, porque es muy probable que en la nueva realidad de la que estamos hablando ahora, la virtualidad se vuelve un tema importante y es cómo también aprendemos a generar. ¿Y tú crees que sí es posible generar esas alianzas a través de la digitalización? O sea, porque tú hablas de un contacto importante, casi que cuando estabas haciendo el ejercicio me decías las fuerzas restrictivas, pero pues eso, ¿cómo funcionaría en la virtualidad? En la virtualidad te refieres a las redes sociales o en hacer A un la red, ejercicio, ok. a conectar con las redes colaborativas, a cómo construyes, porque dices que es importante todo ese sistema de comunicaciones, de superar creencias, de desaprender que estábamos hablando, y pues entiendo que dices que llevabas en un proyecto con varios líderes de innovación ese proceso, y creo que en ese momento contabas con la presencialidad Ujú. para podernos sentar a conversar. ¿Es una limitante o no todo este tema de la virtualidad? ¿Cómo No, lo a ves? ver, yo hace muchos años me acuerdo que les decía a muchos de mis clientes en Perú y en otros países que la virtualidad funciona porque de hecho yo tuve una formación presencial y virtual y en ese tiempo a mí me tocaba conectarme a una línea puente en Nueva York y ahí nos uníamos todos y teníamos unas conversaciones bien profundas y bien potentes. Después ya empiezan a venir todas estas herramientas que hoy conocemos con Skype, después Zoom, que finalmente nos han StreamYard, acercado. que lo está hoy permitiendo. Exacto. A ver, ¿qué creo yo? Que tenemos que
apalancarnos de nuevos recursos y nuevas herramientas. Si algo trajo la pandemia fue que aceleró el proceso de digitalización. Y hay muchas plataformas colaborativas para que los equipos puedan trabajar, que nos lo traen las metodologías ágiles. Está el Miro, está Ideaboards, o sea, hay montones de plataformas que son herramientas de colaboración. Ok. Para que Y tú hablabas diferenciemos eso al eso. comienzo, que hablabas Sí, de relaciones, redes y herramientas. Ahora estás exacto. hablando de herramientas, ok. Son herramientas para colaborar y ahí puedes compartir recursos, proyectos, objetivos y ayuda a agilizar la comunicación y si las aprendemos a usar de verdad que son herramientas súper potentes porque uno de los temas que hoy vemos retantes en las organizaciones es que no hay una comunicación efectiva porque el día a día y los resultados y los procesos y los proyectos tienen a la gente acaparada y colapsada y no se dan tiempo de hablar de qué les está sucediendo, de qué les está pasando, de quiénes están siendo de cara a todo esto que están viviendo. Y ahí, ¿cómo trabajo yo esos procesos de coaching a través de estas plataformas? Pues mira, obviamente tienes que cambiar la estrategia metodológica y tienes que hacer acuerdos para poder trabajar efectivamente, pero el punto más importante es que la gente, cuando estamos a través de Zoom de las diferentes plataformas que nos podamos ver, es muy difícil que los equipos se conecten y lo estamos viviendo y lo estamos escuchando en las organizaciones porque están multitasking, ¿no? Y están avasallados con muchas cosas. Entonces, mientras yo estoy en la sesión, estoy atendiendo otro taller, estoy atendiendo la reunión de México, eso Pero ahí no se no generan, genera ahí no se generan impacto, redes, no y se tampoco se generan generan redes. redes. Entonces, por eso es importante ser muy claros en establecer acuerdos y compromisos con el equipo y tú como facilitador ser muy efectivo en el uso de las diferentes plataformas y sobre todo que sea súper dinámico para que un team coaching se pueda manejar por estas plataformas y funciona. Yo Okay. trabajé muchos proyectos el año pasado y con resultados súper lindos. Entonces, sí Ok. funciona. Pero la pregunta va, ¿y has trabajado redes colaborativas con este distanciamiento, con esta metodología de la no presencialidad? O sea, de la virtualidad. Mm, a ver, no, aclárame, si te refieres a Claro, redes social, no, ¿a no, qué sí, te a ver, refieres? el ejemplo que me has traído es, tú eres la líder y has hecho unos procesos de coaching, pero pues finalmente tú manejas muy bien las herramientas para poder a través de la virtualidad y como decías, que lo venías aplicando de mucho tiempo. Pero en la actualidad hay algo que estén llevando ustedes o estés llevando o en American Core estén llevando alguna red colaborativa, alguna red de cooperación a través de la virtualidad. Pues muchísimas, mira, empezando por la metodología de los diálogos circulares, que es una metodología que nosotros estamos implementando en distintas organizaciones, que es una red colaborativa de equipos de trabajo para desarrollar un liderazgo efectivo, potente en la banda ancha de la organización y se utilizan distintos líderes a través de estas plataformas para poder lograr los resultados que nos Okay. estén planteando en las organizaciones a través, si me preguntas, American Call como tal de redes colaborativas, claro, tenemos alianzas estratégicas con diferentes consultores, asesores, coaches para poder atender en toda la Okay. región Me, dependiendo de los procesos y los proyectos. No sé si me a eso te refería, refieres la pregunta Me porque no refería a ese estoy... ejemplo, me referías a ese ejemplo que dices que sí están trabajando un proyecto en particular y sé que uno de los bancos más importantes a nivel mundial viene trabajando un proyecto de redes colaborativas a través de la metodología de diálogos circulares. Porque finalmente lo que entiendo que hacen los diálogos es que no estamos trabajando de una manera funcional, o sea, no es No. algo que corresponda, y creo que ese es uno de los temas también importantes que me gustaría aclarar con respecto a las redes de colaboraciones. Cuando uno entra a un trabajo, tiene muy claras las funciones y esas funciones las desempeña bien o mal, le dan a uno unos indicadores, montan unos KPIs y hacen una evaluación de desempeño y finalmente nos pueden evaluar cómo estamos dando. Pero la red colaborativa va un paso más allá,
porque desarrollamos proyectos que son transversales a las organizaciones, que no necesariamente puede decir, no, es que esto es responsabilidad del, no, que esto es de aquel. Y entonces uno puede decir que no va a funcionar el proyecto porque son tantas personas que deberían estar, que no se lo pueden atribuir a sus funciones, ni sus jefes están pendientes, sino nace como una iniciativa más allá de eso. Y creo que esa iniciativa la trabaja este banco con un proyecto que se imaginaron que iba a impactar de manera importante a la organización y que creo que, según que has estado muy cerca del tema, ha dado unos resultados muy potentes. Cuéntame un poco de eso, hacia allá iba mi Sí, pregunta. sí. Que si funcionaba la virtualidad. Pero totalmente, de hecho lo hemos trabajado con varias organizaciones, no solo con este banco, con organizaciones en Perú, y el resultado ha sido maravilloso y ha sido o sea, creando la relación colaborativa, creando la red colaborativa y usando las herramientas colaborativas. Y esto también lo vemos en los programas de evolución de cultura, también lo vives así, o en equipos multifuncionales que requieren trabajar por proyectos que venimos acompañando, también lo estamos trabajando. El punto aquí es que al final de esto, pues tú tienes que lograr que las personas logren la conexión hacia un propósito, que logren medir los resultados, que logren hacer los acuerdos y tener las conversaciones necesarias para lograr precisamente ese propósito que se requieran para lograrlo. Y la virtualidad lo está permitiendo, no está siendo Y un está impedimento. haciendo, pero para nada, está siendo maravilloso. De hecho, yo escucho muchos líderes que antes viajaban permanentemente. Nosotros, de hecho, lo hacíamos muchísimo y a partir de la pandemia, pues todos entramos a trabajar a través de estas herramientas. Y hoy día uno de los aprendizajes que ellos dicen, y es bien interesante, por ejemplo, que tienen equipos en todos los países. Se reunían 2 veces al año presencialmente. Hoy día son equipos que se reúnen todas las semanas y tienen una mejor dinámica de equipo sin tener que estar viajando todos. Yo creo que eso ha sido muy potente y ahí hemos roto muchos mitos alrededor, que antes teníamos que si no nos veíamos esto no iba a ser lo mismo. Y resulta que equipos que Así solo es. se reunían 2 veces al año ahora hablan todas las semanas y están fluyendo mucho mejor. Y eso es gracias a estas herramientas colaborativas que nos están apoyando muchísimo. Y es que creo, y perdón que me detenga en ese tema de la herramienta de los diálogos circulares, eh, una de las estrategias que tenía era que muchos equipos necesitaban trabajar juntos. Ujú. Y eso lo lograbas tú, como decías, antes de la pandemia, porque el jefe viajaba y pues al jefe le pagaban el viaje y de una u otra manera eso estaba previsto dentro de los costos de la organización, pero lo que no está previsto en la organización es tener que mover todo un equipo, porque Exacto. los costos son demasiado grandes para poder decir, no, es que vamos a juntarnos y vamos a tener una sesión de trabajo durante los próximos 6 meses cada mes, eso lo hace imposible. Mm. Entonces, ahí creo que nació incluso como una idea es poder aprovechar la virtualidad para juntar a personas que nunca se juntan para desarrollar herramientas que no estaban puestas o sea, en eso, dime si no, fue una visualización de futuro. Totalmente, y eso lo vimos tú y yo desde el año 2013, 2014, y ahí fue donde nació la metodología de los diálogos circulares, porque nos sentamos a repensar cómo podemos acercar todas estas herramientas a tiempo, coste, impacto, calidad, a todos estos líderes que, por lo que tú dices, que estaban en provincias, en otros países, regiones que pudiéramos llegar de manera impactante para que puedan adquirir todas estas herramientas y es a través de todas estas metodologías, plataformas y con el diseño que manejamos en estos procesos es que hemos logrado, y sí hubo una visualización de futuro ahí, tanto así que las primeras pruebas que hicimos de los diálogos circulares se hicieron todos virtuales. Después hicimos unos presenciales porque el cliente nos pedía que no es lo mismo. Estábamos con el paradigma y resulta que ese mismo cliente hoy nos dice, bueno, el cliente no, la pandemia dijo, es Sí, virtual, o sea, no hay de otra. Y así está es, funcionando y está siendo así es. maravilloso. Qué bueno, qué bueno. Mm. Bueno, pero hemos hablado de la relación, hemos hablado de la colaboración y nos hemos enfocado en los equipos. La persona que gana con todo esto de tema de las redes colaborativas. O sea, ¿qué ganancia
ha tenido, que has podido tú identificar, que la persona diga, apuesto por eso, gano con esto? Gana mucho. Yo pienso que, a ver, ganamos en conexión, ganamos en agilidad, ganamos en prospección, o sea, en visualizarnos desde otro lugar con una mirada de futuros distinta. Ganamos en aprovechar la tecnología a nuestro favor y avanzar rápidamente con la tecnología. Pues hoy, mira, estamos, una cosa de las que ha disparado la pandemia en American College, todas estas entrevistas y todo este ciclo que ha sido maravilloso. Eh, Ganamos crecemos mucho. Yo, desde mi experiencia personal, creo que he visto un crecimiento importantísimo cuando tú empiezas a trabajar desde un lugar distinto a tu propia individualidad. Realmente nos fortalecemos. Es como es una mente, imagínate que el mundo fuera un cerebro y ese cerebro está lleno de conexiones y todos con nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestro know-how, nuestras ideas, nuestra forma de ver las cosas, alimentamos ese cerebro y se vuelve mucho más grande y se expande en un universo de posibilidades increíbles. Para mí esa es la Mm. ganancia. Y creo que hay una dinámica interesante con lo que estás mencionando. Comienzo a no imaginarse lo que dices y me imagino que es como cuando tú tienes un par de líneas en las que te mueves porque esa es la formación que te han dado y esa es la línea de acción que te Mm. dan en el trabajo. Te mueves por aquí y estamos en ese tema. Pero cuando invita gente de otro lado significa que tú abres una mano y abres la otra y tienes 180 grados de visualización de opiniones distintas. Y Ujú. creo que cuando tú tienes la decisión de no entrar con la actitud de yo soy el que sé del tema, y creo que esos son los valores importantes Ujú. de las redes colaborativas, no hay ninguno más experto que el otro, aquí todos sabemos lo que estamos Ujú. haciendo, pero podemos tener miradas distintas, y de hecho en las Ujú. redes colaborativas las miradas son distintas, por eso yo me acuerdo en las primeras entrevistas que tuvimos con esta persona que manejaba todo el tema de Chica Latina, hablaba de cómo tuvo que hacer Jacqueline redes, Saetone. sí, Jacqueline Saetone, cómo tuvo que desarrollar ella redes colaborativas para poder seguir con su proyecto adelante en plena pandemia. Y entonces logró abrirse a mentalidades que posiblemente antes, dentro de lo que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar, no se daban. Entonces, Así es. oír la mirada de una experta distinta en marketing, oír la experiencia, como lo dijo, de sus hijas, trayéndole hacia dónde podía llevar toda esta historia. Y creo que es esa capacidad que abre, y eso es una ganancia muy grande para quien participa en una red colaborativa, es que yo ya no soy experto de lo que sé, es que ahora también sé de lo que sabes tú. Y lo he podido interiorizar, lo he podido conocer y lo puedo llevar a la aplicabilidad. Sí, y ahí, y para mí ahí conecta tres competencias claves que hoy son necesarias en estos formatos de trabajo y en estas nuevas tendencias. Y para mí es la colaboración es fundamental, no hay otra forma de concebirlo, la flexibilidad y la capacidad de adaptación. Si Ujú. tú no tienes esos tres elementos, es muy difícil. Hay personas que tienen esto naturalmente y hay otras que tienen que entrar a desarrollarlas, pero muchos de los procesos que a mí me piden muchas veces desarrollar es precisamente eso que te estoy Claro, mencionando, cómo me claro. empiezo a adaptar a estas nuevas dinámicas, abro mi mente a otras perspectivas y a otras posibilidades y aprendo a trabajar desde la colaboración a 360 grados en todos los niveles. Y eso es lo que me gusta mucho del design thinking, porque cuando tú trabajas en el pensamiento de diseño, una de las premisas es que ninguna idea es juzgada, todas son válidas. Y Ujú. otra premisa súper importante es que hay que escuchar de diferentes profesionales de diferentes sectores, así no tengan nada que ver con lo que tú estás Claro. trayendo, precisamente para que traigan esa mirada diferente y puedas innovar y generar y traer un pensamiento disruptivo y que te ayude a diseñar esas ideas nuevas de algo que quieras sacar. Eso me encanta y yo creo que eso aplica muy bien en estas relaciones colaborativas. Al final, yo creo que finalmente los principios base de esas relaciones colaborativas empiezan a crear, a diseñar nuestro pensamiento desde otro lugar diferente.
Ok, ok. Y cuando hablas de eso, ya lo habíamos tomado, pero esa formación, ¿hay un método, ustedes desarrollan o has desarrollado un método para formar a la gente en todas estas metodologías? O sea, ¿cómo logras transmitir eso a un grupo de personas que quieren trabajar en una red colaborativa, por ejemplo? Primero, desarrollando un proceso de autoconocimiento de los valores, talento y potencial que tenemos en la individualidad y cómo eso se pone al servicio del colectivo. Hay que, hay que conocernos en equipo, entender quiénes somos y quién queremos ser como equipo. Otro punto importante es escuchar los pensamientos, los sentimientos, la forma en que operamos, la forma en que actuamos, la forma en que vemos las cosas, clarificar lo que interpretamos, porque muchas veces lo que tú tienes Ujú. como un concepto, una interpretación es diferente, aunque el diccionario diga una Claro. cosa, le está enmarcado dentro de tu propia historia. Sí. Yo hoy lo hacía con un equipo de trabajo donde les preguntaba, pues, qué entienden por respeto y cuándo me siento irrespetado. Y salieron No, todas las 20 definiciones. definiciones diferentes Claro, acorde a las 20 participantes que estaban claro. ahí. Y el Claro. punto aquí es que finalmente uno de los temas importantes en ese conocerse en equipo es aprender a Ujú. escucharnos sin juzgarnos tanto porque nos juzgamos demasiado, eh, a tratar de quitarnos los prejuicios que tenemos y empezar a aceptar y admirar al otro en sus diferencias y ahí puedes construir una relación muy bonita. Entonces, lo primero es conocerse. Lo segundo es crecer y caminar juntos, desarrollarte en esta red de colaboración o en este equipo de trabajo. Y eso implica esa Enten- comunicación que dices tú. y eso implica comunicarnos asertivamente, hacer las preguntas necesarias, poner sobre la mesa las necesidades y expectativas, escuchar, preguntarte sobre tus necesidades y expectativas, qué acuerdos podemos hacer alrededor de eso, luego ver cómo nos sincronizamos acorde a lo que ya tenemos claro que necesitamos cada uno para luego empezar a ser cómplices y soñar en conjunto. Y que es más o menos el proceso que te comento que vivimos de alguna manera con las hilanderas, y si lo llevamos a las metodologías de equipos de alto desempeño que nosotros manejamos, que está alimentado con el formato de equipos de alto desempeño, con las técnicas de Growth Management Science, es bien interesante porque finalmente lo que se busca es crecer en equipo y obviamente aquí tienes que empezar a construir confianza, definir un propósito común, un liderazgo aceptado, los valores del equipo, las relaciones sólidas, la comunicación asertiva, pasando por ese conocerse en equipo, desarrollarse en equipo, trabajar en equipo y soñar en equipo. Pero pues obviamente el método es bien profundo, lo vamos customizando acorde a las necesidades. Cuando tú tienes que hacer una alineación, un diagnóstico, una implementación y un desarrollo para que esto suceda. Y obviamente hay muchas metodologías para poderlo lograr. Mm, No sé si a eso te refieres con la pregunta que me Sí, no, hacías. sí, sí, perfecto la respuesta, pero también en lo que estás hablando y en todo eso que nos has contado, antes nos mencionaste el concepto de los tics, y Ujú. tú lo mencionas mucho, y decías que en algún momento hay que llevar esos tics, y entiendo que los tics tienen se convierten en un freno, como decías tú, frente a las relaciones. ¿En qué momento en esa construcción conjunta se abordan o desarrollas los TICs y cuéntanos qué son esos conceptos de los TICs? Como te decía anteriormente, los tics tienen que ver con los temores, las interpretaciones, las creencias limitantes y los supuestos. Esos Y son los TICs, esos son temores, los tics, temores, interpretaciones, interpretaciones, creencias creencias limitantes y limitantes y supuestos. supuestos. Y esos los Y eso trabajamos todo lo trae cada uno traemos todos, eso. Ok, sí, ok, todos. Y eso lo tenemos que trabajar en conocernos en equipo, ok. en esa parte inicial, en esas relaciones y en esas conversaciones que Ujú. te decía inicialmente, de esas conversaciones que a veces tenemos que probablemente pueden ser incómodas, poner sobre la mesa, eso es fundamental para la Claro, construcción de confianza, porque claro. realmente la confianza en un equipo se da cuando hablamos de nuestros incómodos. Claro, y es que cuando hablas del concepto, me estoy imaginando que estamos construyendo una relación, una red colaborativa, una relación colaborativa. Pucha, y si yo no te cuento a qué le temo, entonces mi temor es aquí, por ejemplo, perder tiempo. Puede ser uno, ¿verdad?
o puede ser perder dinero, o puede ser, en fin, y si no lo traigo, no voy a superar eso para poder serlo porque me tiene como que prevenido frente a eso. ¿Entiendo eso? Ujú. Es más allá de eso, no solo es, yo pienso que para conocerte, debo aplicar el poder de la vulnerabilidad también, o sea, debo preocuparme por entender quién es la persona detrás del rol, Ujú, pero también yo estar dispuesto a que me conozcan, porque si yo pongo una barrera y no me permito ese espacio de vulnerabilidad, pues no puedo construir confianza, pero también debo co-crear el espacio para que eso suceda. Y es en todo, como bien dices, todos los seres humanos tenemos estos tics, los traemos por la historia, porque es además humano, es que es humano, sí, no es algo que nos inventamos, todo lo vivimos. Entonces, cuando en un equipo se logra hablar de los tics que cada uno tiene frente a lo que me pasa a mí en mi temor al rechazo, al fracaso, a ujú, equivocarme, a perder el control, etcétera, y lo ujú, entendemos y lo hablamos, pues se generan otro tipo de conversaciones un poco más ujú, profundas que nos pueden llevar a acuerdos interesantes. Yo creo que un líder tiene que saber, para mí un buen líder genera conversaciones provocadoras, profundas de significado y contenido. Y para eso tiene que aprender a observar, a preguntar, a escuchar, a comunicar asertivamente. Que eso lo he denominado en ciclo OPEC, que eso ok, me gusta sí, usar sí, ese sí, tipo de siglas sí, porque nos ayuda como a integrarlas más claro. rápidamente. Y yo me quedé con los tics todavía porque hablamos de los temores. Y entonces los supuestos es el que tú me decías, por ejemplo, cuando hablabas de la definición de respeto. Por ejemplo, esos son interpretaciones. Cada uno tiene una interpretación propia de lo que Uh significa respeto. Entonces, eso -huh. hay que alinearlo también, porque, por Claro. ejemplo, me acuerdo en una ocasión cuando a alguien le preguntaba qué significaba respeto y pues alguien decía que me respeten mis valores y alguien dijo, el horario. Mm, Para mí respeto es que me respeten mi horario. Súper exacto. interesante porque a veces creemos que no. Creemos que Ujú, porque estamos haciendo una labor mucho más altruista, eso no tiene horario. Entonces, fíjate, sí creo que son importantes. Eso sería, por ejemplo, la interpretación. Me ujú. dices, ¿y cuál sería, por ejemplo, una creencia? Una creencia, y tiene que ver Una mucho con la creencia. cultura, podría ser. Sí, una creencia tiene que ver con lo que nos dicen y con lo que nos alimentan, y lo creemos. Entonces, como que llegamos y nos dicen aquí siempre se ha hecho así esto y entonces no lo cambio. Ujú. Es lo que nos dicen Aquí al jefe no se le lleva la contraria, por ejemplo. y esa es una creencia limitante. Claro, claro. Y un supuesto es una experiencia pasada negativa y asumo que hoy va a ser igual Ujú. porque tú utilizaste un comportamiento, una expresión que me recordó algo y bueno, ¿y por qué tendría que ser así? O porque Y un alguna temor vez me invitaron a una red colaborativa y eso no funcionó, y me entonces eso fue no va a mal. funcionar. Ok, Exacto. eso es Te un doy un supuesto. ejemplo, me casé, me divorcié, entonces digo que todos los hombres son malos y nunca me vuelvo a casar. Ese es un Ok, supuesto. ok. Ok. Sí, es importante porque a veces yo creo que si eso que dices tú podemos superarlo en equipo, hemos avanzado, creo que un porcentaje muy alto de la construcción de una red colaborativa, porque Ujú, finalmente despeja los caminos de que no, que de otra manera la funcionalidad en los equipos la resuelve, no diría que la supera, ujú, la resuelve, porque finalmente acabas haciendo lo que a alguien le gusta. Pero cuando haces una red colaborativa, si no traes eso al escenario, es muy poco probable que haya una unión a ese propósito que tú dices. O sea, si no exacto. superamos esos tics, va a ser muy poco probable que la unión hacia ese objetivo se logre porque comienzan a abrirse caminos por los miedos, por las interpretaciones, por las creencias y por los supuestos que Así traemos a es. ese tema. Ujú. Eh, ya está, fíjate, Jimena, cómo se nos pasa el tiempo, una hora. Ya vamos a estar cerca del cierre y me gustaría, redondeando todo esto que hemos hablado, que le dijeras por qué a una organización y a las personas debemos apostar por las redes colaborativas. ¿Por qué debemos hacer esa inversión? Porque si quieren rentabilidad, crecimiento sostenido, permanecer en el mercado, es importante que generemos esas redes colaborativas para fluir con agilidad, para empoderarse, para que las decisiones fluyan y
Hoy necesitamos organizaciones más ágiles y menos burocráticas. Y cuando hay una red colaborativa, es posible. No podemos caer en a veces en tanta democracia para tomar las decisiones porque nos volvemos Claro. burocráticos y lentos. Por lo tanto, hay que trabajar en lo que me gusta llamar el empoderamiento colaborativo. Y esto sucede mucho con las metodologías ágiles. Entonces, obviamente nos tenemos que hacer todos cargo de la parte que nos corresponde, que ese es el reto y ese es el desafío. Por eso hay coaches de agilidad. Ujú. Pero inviertan en redes colaborativas porque eso, la unión hace la fuerza. Eso es lo que permite que realmente las organizaciones crezcan, lo que permite que los equipos crezcan y lo que permite que realmente las personas crezcan en su liderazgo y se repotencien. Eh, pero ahí me queda con inquietud. Hay empresas que dicen que les ha funcionado lo anterior. ¿Por qué cambiar? Eh, yo pienso que si lo miras desde la perspectiva de empresas que se quedaron en ese punto, pues conocemos casos como Blackbuster que ya no existe. El mundo cambió y era muy bueno en su momento y así hay muchos casos. Entonces, es válido, puede que les funcione, no Y creo podemos que hay otra cosa, generalizar. y creo que hay otra cosa importante también que no debemos minimizar, es que las nuevas generaciones realmente tienen un chip distinto frente Ujú, al trabajo. sí. Finalmente a nosotros o las generaciones anteriores, su educación fue cuide su puesto y Ujú, cuide y vaya y trabaje y haga lo que le dicen porque de eso se va a pensionar y de eso va a vivir y quédese en la empresa ojalá 25 o 30 años. Y creo que las dinámicas de la juventud, de las nuevas generaciones quieren sentirse que aportan, quieren sentirse que trabajan, que si su trabajo no trae retos, sino trae todo esto que mencionas, las redes ujú. colaborativas, no lo superan. Entonces creo que sí también tiene que ver con el cambio generacional. ¿Estás de acuerdo con esa Sí, percepción? yo creería que sí, es más una percepción personal basada en la experiencia porque pues no podemos caer en las generalizaciones, Ujú. pero lo que está pasando, te lo pongo así. Estamos hiperconectados en un mundo absolutamente globalizado, donde la tecnología va a pasos agigantados, donde la inteligencia artificial ya es una realidad, donde, como vimos y lo hablábamos, la pandemia impuso todo esto en esa hiperconectividad, en ese gran cerebro que yo te digo, la única forma es trabajar colaborativamente. De hecho, es increíble ver ya cómo ya se contrata gente en China y la persona trabaja desde Colombia, desde Perú, estamos hiperconectados y Sí. esto y es hay que son redes colaborativas de Ujú. trabajo hacia un propósito común. Ya yo creo que se han roto ahí muchos mitos. Entonces, es necesario, yo pienso que hoy es necesario. O sea, No hay otra forma. definitivamente tu recomendación es que las empresas que no por lo menos se asomen a mirar de qué se trata esto, no van a poder ver más allá del futuro. Y bueno, Bueno, y con eso quiero llevarte a que nos regales tu conclusión respecto a la recomendación que le das a las personas que nos están escuchando hoy sobre por qué apostarle al trabajar en la colaboración. porque van a crecer, van a impactar y podemos generar una transformación en el mundo. Es una muy buena manera y lo estamos viendo. Lo Ujú. estamos viendo con todo lo que nos está pasando. Si queremos crecer, evolucionar y entrar en estas dinámicas eficaces de crecimiento, es a través de estas redes y relaciones colaborativas que lo podemos lograr. No, no. Uno solo no hace la diferencia, pero cuando varios nos juntamos, podemos hacer una gran diferencia. Eso Y, es mi mensaje. y vas mucho más allá de simplemente cumplir Sí, con una tarea o un cargo, sino con el crecimiento del desarrollo. así Pues es. Jimena, qué magnífica entrevista, ha sido muy rica y muy bonita. Definitivamente es un tema que, como lo mencionas, quien quiera pensar y crear y creer en el futuro, tiene que pensar y ver lo que significa el trabajo colaborativo. Ujú. Muchas gracias por tu participación y espero poderte ver pronto entonces con las hilanderas y te dejo para que te despides. Bueno, no, muchas gracias a todos los que nos han acompañado
a todos nuestros amigos, clientes, colaboradores, a todos los que hacen posible esto, que están en el detrás de cámaras. Muchas gracias a todos Ujú. y nada, bienvenidos el próximo miércoles a una nueva charla. Muchas gracias. Así será. El próximo miércoles nos vemos. Muchas gracias. Una feliz noche.